Hola, 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 ¿cómo están? Pues lo que más nos interesa en este espacio es contar un poco la historia de las vidas de quienes vamos a entrevistar. Se trata de personas normales como tú, como yo, como cualquiera de nosotros, pero que han decidido hacer cosas interesantes con su existencia. Y este espacio lo vamos a inaugurar el día de hoy, 10 de julio. Gracias a todos los que nos están viendo. Estoy súper contenta, súper emocionada, muy feliz. Y bueno, aquí va a estar Magda hoy conectándose con nosotros. Pues vamos, otras personas se van conectando. A ver, saludos por allí a Zoeni. Hola, amiguita de mi alma. Hola, Por aquí está Magda. ¿cómo estás? Vamos a Hola, acomodar amiga el teléfono querida. un poquito, así. Ok, perfecto, perfecto, te ves perfecta. Yo también voy a hacer lo mismo, voy a bajarlo y voy a arrumarlo un poquito para atrás para que se vea mejor. Saludos a mi comadre Génesis, presente. ¿Cómo estás, mi amor? Saludos por allí, a quien más vemos, a Zoeni, a mi esposo, bello, precioso, que siempre lo tengo allí apoyándome. Hoy tenemos a mi amiga Magda, se las voy a presentar. Estoy súper feliz. Como les dije, este es un espacio donde vamos a estar tratando cada jueves una temática diferente, pero más que la temática, lo que nos interesa es contar la historia real de quienes están acompañándonos en estas áreas de experticia, que muchas de estas personas son expertos en estas áreas, pero lo que más nos llama la atención es sus historias, cómo llegaron hasta aquí, cómo llegaron a hacer lo que hacen, qué es lo que hacen, y se las presento. Ella es mi amiga Magda Ponte, ella es terapeuta, es consteladora familiar, estudiamos juntas, ella, mi esposo y yo en Maracay. Vive en Maracay, Estado Aragua, Venezuela, para los que se están conectando fuera del país. En la actualidad está preparando un programa súper fabuloso para la sanación del útero. Así que pendientes todas las mujeres que llevamos de alguna manera tantas heridas en nuestra humanidad, y sobre todo que porque por nuestros ancestros hemos sido muy vejadas en esta parte, en nuestra parte femenina, en nuestro útero, en la matriz, como decían nuestras abuelas. Entonces, bueno, Magda nos está preparando un programa que próximamente va a estar saliendo por allí y está a la orden. Y bueno, hablando un poquito de estas memorias, Magda, el tema que hoy nos atañe es las deudas emocionales. Cuando la deuda abraza mi alma. Y muchas personas creen que deuda es solamente aquella parte monetaria o material que le debo a una persona, pero no. Ya hoy vamos a conocer que existen otros tipos de deudas. ¿Cuándo la deuda abrazó el alma de Magda? ¿Cómo llegaste hasta aquí, Magda, con esa temática de las deudas emocionales? Cuéntanos. Bueno, primeramente, buenas noches a todas las personas. De verdad, súper complacida. Sabes que te quiero mucho. Nosotras venimos en un camino espiritual juntas y este proyecto que hoy se inicia, pues simplemente bendecido para todas las personas que resuenen y que de alguna manera tomen esa semillita, como la llamo yo, que va a germinar al tiempo perfecto para cada persona. Y los que no le resuena, pues simplemente la dejan pasar. Bueno, Así. Magda llega.
y ve cómo la deuda abraza su alma desde muy joven, como de 18 años. Yo era muy acomplejada con mi color de piel. Yo no quería ser una mujer negra. De hecho, traigo muchas memorias de esclavitud, de maltrato. Fui excluida en el liceo, me hacían bullying. Entonces todo eso generó en mí un conflicto, y yo sentía que yo no pertenecía aquí y muchas veces me llevaron al psicólogo y yo le decía, mira, es que yo no quiero ser negra, porque yo sentía que siendo blanca era que me podían aceptar. Aparte de eso, situaciones de mi vida familiar me llevaron a ver programas y situaciones que yo tampoco aceptaba. Para mí, los excluidos, los perpetradores, las víctimas, eran totalmente excluidos. Y yo inconscientemente era una excluida y me autoexcluía a mí misma. Porque cuando yo sentía que no pertenecía, pues yo me estaba excluyendo. Es cuando en algún momento llego a la metafísica, que fue mis primeros inicios, y una de las cosas que yo tengo que agradecerle a esa parte adolescente fue que yo siempre busqué de Dios. Mi conexión siempre estuvo allí. Yo iba mucho a la iglesia, a los rosarios en ese tiempo, y eso era lo que me sostenía. Pero cuando me di cuenta que yo sentía que la vida no me sonreía, todo lo contrario, la vida yo la sentía gris, oscura, pensaba que nada bonito me podía suceder y traía una carga emocional, porque las deudas son cargas emocionales que uno lleva y de manera inconsciente, pues mi vida no fue nada fácil. Hasta que fui llegando a las constelaciones familiares, que fue, yo entro allí por una situación con los perpetradores y yo dije, ya va, yo requiero aclarar qué es lo que está pasando, y me habían hablado que a través de las constelaciones podíamos ver la historia de la familia. Cuando llego ahí sentí que se abrió un velo en mi vida y pude ver el origen y lo que yo venía de alguna manera arrastrando. Y ahí cabe mucho hablar de las deudas ancestrales, que muchas personas a veces desconocen o simplemente tienen una somera información. Las deudas ancestrales es un desequilibrio o un desorden sistémico dentro del sistema familiar. Las deudas se originan en esa descompensación del dar y el recibir. Nuestros ancestros tuvieron situaciones y vidas conflictivas, de alguna manera dolorosas, trágicas, y algunos exitosas y que lograron cosas. Pero el alma, el sistema familiar, el árbol, donde todos venimos de un árbol y no escapamos de esas situaciones, dice, no podemos dejarlo inconcluso sin que se resuelva. Entonces, cuando el alma de cada uno de nosotros dice yo, porque miramos el amor inconsciente, yo no lo entendía, yo decía, ¿cómo que amor inconsciente? Yo ni siquiera conocía a mis ancestros. Cuando entro en las constelaciones familiares y empiezo a trabajar a fondo en mi historia, me conecto con el amor que de alguna manera ellos sintieron y que no pudieron, porque ya yo represento un ancestro en el árbol de mi sistema, porque tengo una hija y ya yo soy la grande para la descendencia que viene. Y yo en mi autoanálisis decía, yo quiero que recuerden a la abuela, a la bisabuela o a la tatarabuela, que fue una mujer que miró la historia, que tuvo que rebasar miedos, que tuvo que aprender a contenerse, que tuvo que aprender a integrar a personas que no lo tuvieron muy fácil o que tan sencillo lo que pudieron hacer en ese momento fue eso, porque también a mí me ha tocado hacer cosas y era lo único que podía hacer para sobrevivir. Y desde ese concepto, pues pude ir integrando esas partes, digamos, fragmentadas. Yo siempre hablo de los fragmentos del alma. ¿Por qué? Porque nos esparcimos en emociones, vamos dejando un poquito aquí en la pareja, un poquito en el trabajo, un poquito en la ciudad, un poquito con un amigo, y nos fragmentamos, y a la hora de integrarnos tenemos que recuperar toda esa energía que de alguna manera hemos dejado o abandonado o cedido de manera inconsciente hacia otras personas. Oye, súper interesante eso que estás diciendo, Magda. Sobre todo me llamó la atención
cuando hablaste de que te autoexcluías. Mucho. Sí, y es muy interesante eso porque a nivel sistémico, explico un poquito para los que no conocen mucho de constelaciones familiares, un sistema es un conjunto de elementos que son individuales, pero se interrelacionan e interactúan para un fin en común. Todos los seres humanos venimos de un sistema, pertenecemos a un sistema o a varios subsistemas. El sistema principal nuestro es la familia. Somos individuos, elementos individuales, pero que se relacionan, interactúan con un fin común. El fin de la familia es permanecer, ¿ok? Por generaciones. ¿Sí? Pertenecemos al sistema escolar, al sistema social, al sistema cultural. Entonces a eso se refiere un poco lo que habla Magda. Entonces los sistemas no admiten espacios vacíos. Nosotros los seres humanos muchas veces excluimos a miembros de nuestro sistema por X razones. Porque es el tío borracho, es la tía que no se casó, es la tía con la que no me llevo bien, qué sé yo, miles de motivos. Pero Magda está hablando de algo interesante y que pocas veces vemos, que es la autoexclusión. Ella sentía que no pertenecía, entonces se aislaba. No pertenecía a la sociedad porque le hacían bullying, porque le hacían... Y esa es una historia con la que nosotros podemos venir cargando desde la antigüedad y llegó hasta Magda. Gracias, Magda, por contarnos esa historia. ¿Y en qué otros espacios, Magda, nosotros podemos sentir esa deuda emocional? ¿En qué otros espacios consideras tú que nos podemos autoexcluir y por ende sentir como una deuda? Mira, primero, tomando lo que dije como referencia, cuando yo me autoexcluía, yo me alejaba, no solamente me alejaba de las personas, y aún estando en los lugares, yo no interactuaba. Yo en el salón de clase, la última, en el lugar donde menos visible me viera. Cuando me fui enamorando, pues las cosas se complicaron porque yo decía, lo primero que ellos van a ver es que yo soy negra. Y ahí ya yo estaba mandando el mensaje. Yo no solamente estaba generando una deuda conmigo misma, porque no me sentía que pertenecía, y muchas veces nosotros por exclusión, por rabia, por lealtad, empezamos la deuda con nosotros. Esa deuda yo la tomo de mis padres. ¿Por qué? Porque vengo de padres negros, de gente negra que fue excluida. En la concepción pasa la información genética de la deuda, o sea, eres una excluida. Y yo recuerdo que mi papá me decía, tú eres la hija de fulano de tal, la negrita, pero ahí vas a estudiar tú. O sea, me recargaban eso. Yo empecé a deberme a mí misma momentos de disfrute, amigos, avances a nivel laboral, porque yo estudiaba cosas donde yo no tuviera que exhibirme, y yo iba quedando una deuda y un gran vacío dentro de mí. Yo creo que la primera deuda que nosotros tenemos es con nosotros mismos. Luego venimos, cuando somos concebidos, ¿verdad? Traemos una codificación. En el momento de la concepción, todo lo que mamá y papá muevan, eso se llama proyecto sentido, pues eso allí se fusiona. Cuando el espermatozoide y el óvulo hacen en la Sagrada Comunión, pues allí ya hay una información durante los 9 meses. Todo lo que mamá a nivel emocional mueva, eso va a influir en nosotros. Si mamá en algún momento no quiso el embarazo, entonces eso ya se genera, ya yo empiezo a pensar,
mi mamá no me quiere, la mujer más importante de mi vida no me quiere o me rechaza. Y cuando yo nazco y voy creciendo, yo empiezo siento que le debo a mi mamá, porque hay frases que marcan la vida de una persona y estamos hablando de la deuda con los padres. Cuando Ok. el papá o la mamá te dice, yo me sacrifiqué por ti, yo me quedé en esta relación para que tú estudiaras, o ahora que usted es tan grande, me tienen que dar todo a mí. Eso es una deuda con los padres. Nosotros no le podemos pagar a los padres porque ellos nos dieron la vida no se paga, la vida se honra. Y la manera que nosotros podemos retribuir esa bendición de la vida es honrando. Pero la persona dice, wow, yo tengo que pagarle a mi mamá o a mi papá el sacrificio que hizo. Porque hay padres que dicen, yo tuve que vender todo lo que tenía para que tú empieces a estudiar en la universidad. Entonces, el individuo no se puede realizar. La persona no puede sentirse plena porque dice, yo tengo que pagar. Y la deuda hacia ellos es impagable. Porque las decisiones, cuando somos padres, tomamos una decisión. Yo, ¿verdad? Voy a hacer esto para el bienestar de mi hijo, porque los padres entregamos y los hijos reciben. Pero si yo siento que recibí más de lo que yo puedo dar, yo estoy en una deuda. Entonces, paso toda mi vida tratando de pagarle a mi mamá, trabajo y le doy el dinero a mi mamá, tengo una pareja y me llevo a mi mamá para todas partes. No es que no puedo compartir con mi mamá, pero tengo que revisar aquí adentro esas frases que se quedaron marcadas en mi inconsciente. ¿Me generaron una deuda con mi mamá? Yo he tenido pacientes que me han dicho, yo no puedo casarme o yo no puedo vivir muy lejos de mi mamá, porque es que mi mamá se sacrificó toda la vida por mí. Y primero está ella que la pareja. Y resulta que la madre tiene un lugar y la pareja tiene otra. Entonces es importante revisar qué frases escuché yo de mis padres, qué tanto siento yo que me estoy en deuda. Yo tengo que agradecer, honrar a esa mamá, darle lo que le tengo que dar, pero saber que hay un límite, que yo no puedo, nosotros no podemos salvar a los padres, ni tampoco podemos sanar su herida. Y generalmente los padres que utilizan esa frase están hablando de una gran frustración, o sea, me tuve que sacrificar, tuve que renunciar a mi vida para poder completar esto. Pero yo te voy a poner un ejemplo que me marcó muchísimo a mí. Cuando mi mamá sale embarazada, mi papá no quería renunciar a su vida. Mi papá era, como digo yo, con un corazón muy amplio y como picaba en muchas florecitas. Pero cuando yo soy la mayor del matrimonio, cuando mi mamá supo que estaba embarazada, mi papá dijo, yo me tengo que casar con ella. Y eso, inconscientemente, esa frase, estando yo en el vientre de mi mamá, dije, él me dijo, yo no me quería casar, yo me casé porque tú venías en camino. Magda siempre buscaba los deportes que a papá le gustaban, casi que fui militar, estudié la carrera que mi papá quería. O sea, yo siempre estaba en busca de esa aprobación. Cuando yo empiezo a trabajar en mí, en una meditación, me doy cuenta que mi niña interior se sentía en deuda con papá porque él renunció a su felicidad porque yo venía. Y eso me costó mucho, lloré muchísimo y tenía que entender que mi papá simplemente tomó una decisión y que yo no podía cargar con esa frustración porque eso era muchísimo más grande que yo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando sentimos que le debemos a los padres. No podemos pagar la vida, es lo único que los padres tenemos que tomar. Lo demás tenemos que entender que es la historia de nuestros padres, que desde el lugar de hijo, porque ¿qué pasa? La deuda se genera cuando yo me muevo de mi lugar de hijo y me convierto o en la pareja simbólica de mi mamá, o me convierto en la mamá de mi mamá o la mamá de mi papá, y entonces ahí yo genero una deuda porque desde hijo estoy tratando de abarcar algo que no me corresponde y simplemente es como un pozo sin fondo, le digo yo. Por más que des, ellos siempre se van a sentir vacíos. Entonces es importante hacer esa revisión. Sí, Magda, todo lo que estás diciendo resuena muchísimo conmigo, porque yo veía en mi caso cómo mi mamá trabajaba de sol a sol para dármelo todo y al final de mi carrera de educación
Mi mamá tenía 5 trabajos y hubo un momento donde la cosa en Venezuela se puso ruda y yo quería renunciar a mi trabajo de educadora. Y yo no podía, o sea, duré 2 años en ese proceso para decir, ya no quiero más. De verdad que ya no me sentía estar en aula, ya no quería. Y en un proceso terapéutico me di cuenta que yo duré 2 años de profunda agonía, sufriendo síndrome del burnout, ya no me quería ni siquiera parar de la cama, no, eras 14 años de mi carrera como docente fueron bellísimos, pero los 2 últimos fueron, uy, y me di cuenta que era por lealtad a mi mamá, porque yo veía que mi mamá se esforzó tanto para que yo estudiara, no sé qué, que ahora decir que no voy a ejercer eso para lo que mi mamá se esforzó tanto era como una traición. Yo lo vi a nivel inconsciente que eso era como una traición para ella y por eso me costó tanto despegarme de esa carrera, de la carrera de aula, porque de alguna manera ahora sigo dando clases, pero de una manera De otra distinta, manera. de otra manera. Pero eso, esa parte que estás diciendo de las deudas resuena muchísimo. ¿Y qué cosas, no? Que hoy en la actualidad vemos, escuchamos mucha gente cuyos hijos hacen actividades en las tardes, después de colegio, y yo me sacrifico para llevar al niño al deporte, a las danzas, a la natación, al dibujo, a lo que sea, pero yo me sacrifico, o sea, ese verbatim ya se está grabando en el cerebro del niño y ya el niño está diciendo, le debo a mi mamá porque mi mamá se está sacrificando. Todo lo que yo he hecho lo hice por ti, lo hice por ustedes, por mis hijos. Entonces, qué difícil es ir transformando esa manera de hablar y las acciones también. ¿Ok? Porque Incluso, disculpa, algo que en la actualidad se está moviendo mucho es cuando el padre se siente en deuda con el hijo. Ahí hay un desorden total y absoluto. ¿Qué pasa? Pongamos un ejemplo como la madre se queda sola y el varón asume el lugar del hijo. Entonces la madre tiene otros hijos, pero entonces dice, él asumió la paternidad que no le correspondía, gracias a él ustedes estudiaron, gracias a él ustedes comen. Entonces la madre dice, yo tengo que dejarle la casa, yo tengo que permitirle el abuso, la madre se siente, incluso el padre se siente en deuda con el hijo y eso trae más, digamos, trae más dolor al hijo que a la propia madre. ¿Por qué? Porque el hijo se engrandece. Mi mamá me duele. Y más aún cuando dice, me tienes que dejar la casa, yo vi ese caso, me tienes que dejar la casa a mí porque yo dejé de vivir, no me casé, no tuve un hogar para hacer esta casa y para que mis hermanos, eran 2 hermanos, para que mis hermanos se graduaran. Y él dijo, ahora ustedes me tienen que recompensar a mí todo lo que yo hice por ustedes. Eso es una deuda de la madre hacia el hijo y de los hermanos, porque volvemos a lo mismo, la descompensación entre lo que doy y recibo. Y podemos dar otro ejemplo entrando en otro ámbito, la pareja, que eso se ve muchísimo, muchísimo. ¿Qué pasa? Es decir, Magda, que yo también puedo estar en deuda emocional con mi pareja. Claro, claro que sí, porque Cuéntame, ¿cómo va? todos tenemos heridas, todos tenemos una herida y nacemos heridos porque venimos de padres heridos. ¿Qué pasa cuando yo resueno, sea hombre o mujer? Si yo soy mujer, busco un hombre que se parezca a mi padre para que yo pueda sanar o llenar los vacíos o los pendientes que quedaron con mi papá. Si es hombre, él va a buscar una mujer que se resuene muy parecido a su mamá para revivir lo que vivió con su mamá. Entonces, si yo traigo una herida, y casi todos, porque yo también pasé por allí, si yo busco una relación de pareja desde una ausencia, desde un vacío, yo simplemente voy a poner mis manos, recibir, quiero que me hagas feliz, quiero que me complazca.
quiero que me compres, quiero viajar, quiero tener hijos, quiero. Y probablemente vienes de una fractura donde no hubo un hogar y tú quieres un hogar. A lo mejor con la persona equivocada, pero tú quieres un hogar. Entonces, esa persona te da muchísimo y resulta que en algún momento de la vida te das cuenta que la relación no funciona. Cuando tú decides dejar a la pareja, tú dices, pero ¿cómo lo dejo? Si él me dio todo, gracias a él tengo una casa, ayudó a mi hijo a estudiar. Entonces, yo recibo más de lo que yo puedo compensar y ahí estamos generando una deuda de pareja. Voy a hablar de un caso muy puntual mío. Yo vengo de un padre proveedor, muy proveedor. Mi papá cubría todo y yo vivía bien. Obviamente, cuando de manera inconsciente salgo a buscar una relación de pareja, busco un hombre proveedor, un hombre para yo, porque traigo unas heridas con mi papá. Mi papá era un hombre proveedor, pero un hombre ausente, un hombre que no compartía, un hombre algo rudo de carácter y wow, bien marcando muchos límites en mi vida. Yo digo, no, yo no voy a buscar una pareja igual. Resulta que me busco a un hombre que era un proveedor. En ese momento mi papá se enferma, le da un ACV y ese hombre fue el que me ayudó económicamente con todos los gastos. Pero resulta que la relación no funcionó y cuando yo lo iba a dejar, él me cobraba a mí todo lo que me había dado. Yo te ayudé, yo te apoyé y yo decía, Dios santo, ¿cómo yo le cancelo a este hombre? Porque a veces las deudas, y de paso, hay parejas que te cobran económicamente lo que te dan. Yo conozco a una persona que el esposo le prestaba dinero y le decía, tú me tienes que pagar. Allí hay deuda. O sea, no te puedo dar porque no eres merecedora de recibir. Entonces, en ese momento yo tuve que encontrarme conmigo misma y empezar a decir, ya va, ¿qué es lo que tú puedes compensarle a este hombre? Porque yo me sentía en deuda total y absoluta con él. Obviamente eso hablaba de una desvalorización, eso hablaba de una baja autoestima, eso hablaba de una falta de amor propio, porque si yo me quiero, me amo y sobre todo sé quién soy y lo que valgo, yo no genero una deuda. Esto es importante que las personas lo sepan, sobre todo en las relaciones de pareja. Pero cuando tú no sabes quién eres y piensas que el valor te lo va a dar la otra persona, automáticamente se genera una deuda. Y esa deuda te genera a ti una enfermedad, te genera una desconexión de la vida, te genera una baja autoestima y te puede generar incluso una desvalorización total y absoluta en tu vida. Entonces, ¿qué es importante ver? Revisar la relación. ¿Me dan lo suficiente como para yo compensar? Yo recuerdo que estando en una clase con un profesor en constelaciones familiares, él decía, mi esposa y yo utilizamos un método para saber cuándo yo me estoy sintiendo descompensado. Por decirte, él no la atendía y él le decía, mi amor, me siento desatendido, tienes que compensarme. Y ella compensaba. Entregamos el poder al otro. Y cuando yo entrego el poder al otro, automáticamente ya yo generé una deuda en esa relación, que probablemente va a terminar en el fracaso o probablemente puede terminar en, yo digo, una desconexión, porque cuando tú ya no encuentras un sentido en la vida, cuando ya yo no puedo mirarme en esa persona y decir, te elijo todos los días, con todos nuestros problemas que podamos tener, me quiero quedar contigo, sino que tengo que atender, tengo que dar, incluso le permito abusos, le permito maltrato, le permito lo que sea, porque digo, ¿cómo hago si yo, el inconsciente y tu alma sabe que tienes que pagar? Entonces, es importante, son todas las relaciones. Yo ahora, en este presente, yo digo, si viene una persona a mi vida, porque puede venir como un niño emocional o como un adolescente. El adolescente quiere todo el tiempo fiestas, playa, alcohol, y un niño quiere que lo materne o que lo paterne, dependiendo si es hombre o mujer. Entonces ya va, ¿qué tengo yo, qué capacidad tengo yo para darle a esta persona y cuánto puedo recibir? Y si yo veo que me está arropando, porque hay personas que quieren arroparte emocionalmente, y tú dices, ya va, pero ¿será que yo puedo compensar todo esto? ¿Y cómo lo compenso? Yo tengo que revisarme, tengo que hablarlo. Y esa es la única manera que se puede tener un equilibrio para solventar esa deuda.
yo creo que has dicho una palabra o una frase mágica y es el amor propio, porque cuando nosotras, sobre todo pasa mucho con las mujeres, con los caballeros también, pero con las mujeres, pues tenemos muchas carencias de la imagen paterna, del Sí, masculino. Y cuando andamos en busca de pareja o ya estamos en edad de pareja, realmente siempre queremos compensar esos vacíos con esa pareja. Y una vez conocí un caso de una persona que su pareja era un proveedor total, total. O sea, llegaba a la casa con el mercado, eso sí, la tenía como una reina, pero ella ni siquiera podía salir al mercado a comprar las cosas. Entonces al principio todo era muy lindo, todo era como que, ay, qué lindo, qué amable, qué chévere, qué atento, pero ya después la cosa como que se empieza a tornar como cambió. rara, porque oye, no puedo salir ni siquiera al mercado a comprar las cosas que yo quiero, las marcas que a mí me gustan, como, dime, no, dime qué marca es y yo para la próxima te la compro, pero quédate tranquila, yo te proveo de todo, incluso creo que en el momento del matrimonio la persona, el hombre le trajo el vestido, toma, ponte esto y al principio, wow, qué chévere, qué atento, o sea, la mujer súper halagada porque tenía, o sea, esa ausencia del Era un masculino, papá. Se había de buscado un papá. entonces, oye, alguien que te atienda de sobremanera y que hasta el vestido de novia te traiga, eso al principio yo lo veía como que, wow, pero después el cuerpo empieza a sentir cosas extrañas, empieza a sentir que hay algo que no está bien. Y eso que no está bien es el amor propio, es esa parte de carencia, eso que me falta y que yo ando buscando en otra persona. Entonces aquí, bueno, Luis Hay lo decía, que la clave de todo, del crecimiento personal y de todo, es el amor propio. Yo tengo que tener en claro quién soy, qué es lo que quiero, cuáles son mis límites, cuáles son mis vacíos, para yo no andarme confundiendo con parejas que quizás no me convienen. ¿Cómo les parece por ahí a la gente que nos está viendo? Veo que están dando corazoncitos, que están poniendo 100%. Pregunten si tienen algo que les llamó la atención, comenten algo que les haya pasado, algo que les haya resonado. Vamos a aprovechar a Magda aquí en este ratiquito para que nos conteste todas las preguntas que tenemos. Y bueno, Y Magda. algo que quería contar también que genera una deuda. Cuando hablamos del equilibrio entre las relaciones de pareja, no solamente hablamos de dinero, no solamente estamos hablando de cosas materiales. ¿Qué pasa cuando la parte psicológica, ese caso que pusiste? ¿Qué pasa cuando yo me quitan mi libertad de expresión, mi libertad de decisión, mi libertad de pensar? La pareja te puede sugerir y en ese juego de que un día yo decido y un día tú decides, vamos bien, pero ¿qué pasa cuando solamente tú decides? ¿Qué pasa cuando eres tú nada más el que acciona? ¿Qué pasa es cuando tú te dices, no, tú te quedas aquí en la casa cuidando a los muchachos y yo proveo todo? Ahí estamos hablando de un padre, pero también he visto casos donde son los hombres los sumisos que se consiguen una madre, algo básico que, mira, me dio mucha risa en algún momento y dije, wow, cuando tú le pones la ropa a tu pareja en la cama, cuando tú le dices, esta es la ropa que te vas a poner, eso es una madre, está maternando a la pareja. Cuando tú le dices, esta es la colonia que te vas a poner, estás maternando a tu pareja. Esa camisa no te queda bien con ese pantalón. Exactamente, un adulto, y te Por digo, eso es que yo te tengo que arreglar la ropa porque tú no te no. sabes. Y te digo algo, cuando seas mujer o hombre y te pase eso y tú lo permites, tú eres un niño.
y esa persona es tu mamá o tu papá, porque el adulto decide, el adulto dice, no, es que hoy me quiero poner la roja con el pantalón blue jean y los zapatos de goma. Pero cuando yo digo, no, es que nosotros estamos acostumbrados, eso está hablando de una herida. Con el tiempo, eso va a pasar una factura, porque entonces vas a decir, cónchale, pero este hombre no es capaz de tomar una decisión, todo lo tengo que tomar yo, mi corazón. Si usted está poniéndole la ropa a ese hombre en la cama para que se vista, ese hombre se va a invalidar y él va a quedar en deuda contigo, porque tú vas a ser la mamá, él va a ser el hijo emocional y ya no vas a tener pareja, ya la pareja ahí se acabó. Si es la mujer que toma solamente las decisiones, porque se ha visto el caso, que la mujer gana más que el hombre, entonces el hombre siente que tiene que compensar. Aquí se intercambian los roles. Entonces el hombre limpia, lava, cocina, atiende a los niños, los lleva, y la mujer en la calle trabajando. Entonces el hombre carga con la energía femenina y la mujer carga con la energía masculina. Ahí hay una descompensación. Se puede ver incluso hasta en la intimidad. La mujer decide y manda. Está bien, nos toca un rato tú y un rato yo. Pero ¿qué pasa cuando solamente uno es el que manda allí en la intimidad? Ahí también hay una descompensación. Entonces este tema es muy amplio, pero hay que estar consciente de cuándo soy la madre, el padre, cuando estoy buscando que me maternen a mí o paternar a la pareja, porque ahí hay un desequilibrio y que trae como consecuencia los desórdenes sistémicos o energéticos, trae un quiebre, sea aunque no se separe, va a haber un quiebre a nivel energético y eso va a acabar con la relación. Sí, señor. Has dicho cosas también que tienen mucho que ver con nuestra cultura. Por ejemplo, que si ven al hombre mal planchado, que si lo ven todo despeinado, entonces eso es culpa de la mujer, eso es culpa de tu mujer, porque son cosas como muy culturales muy arraigadas, ¿cierto? En nuestra sociedad. Pero bueno, que poco a poco debemos ir cambiando, porque fíjense lo que nos está diciendo nuestra amiga Magda. No, ahí ya no estamos actuando como pareja, estamos actuando como la mamá de nuestra pareja. ¿Qué es lo ideal? Que ambos estén pendientes de su propia apariencia. Y sí, en algún momento la esposa puede decir, ay, mi amor, quítate aquí un poquito, aquí, arréglate aquí un poquito, acomódate un poquito la corbata, la camisa, no sé qué. Eso no está mal, pero me dio mucha risa eso de que dijo Magda, de colocar la ropa en la cama, no sé qué, eso. Yo también lo hice. Es como que te estuvieran diciendo, si tu esposo anda mal vestido, eso es culpa de la mujer. Eso es culpa de ella y eso me causa muchísima risa. Bueno, Magda, ¿y en qué otros ámbitos nosotros podemos tener deudas emocionales? Ya hemos hablado de las deudas ancestrales, de esos sentimientos y emociones con las que cargamos, pero que no son nuestras, sino que se generaron allá atrás, con algunos parientes, con los abuelos, con los tatarabuelos, y bueno, ahí nos comentaste, esto para las personas que vienen entrando, nos comentaste que acerca de tu historia con el color de piel. También nos comentaste acerca de las deudas con los padres, esa deuda que nosotros, ese sentimiento de que nosotros tenemos que compensar a los padres por todo lo que hicieron por nosotros. Y acabamos de hablar sobre las deudas emocionales con la pareja, cuando hay esa descompensación, cuando hay uno que da más y otro que como que recibe solamente y el otro no da. ¿En qué otros ámbitos, Magda, podemos tener nosotros esa deuda emocional? Mira, a nivel laboral también podemos tener deudas. ¿Qué pasa? Yo quiero que quede bien claro aquí. Donde vaya pareja, hijos, porque hay deuda con los hijos, eso lo hablamos y pudiéramos ampliarlo también más. Pero a nivel laboral, cuando yo voy a solicitar un empleo, yo tengo que ver cómo voy yo dentro de mí, porque lo que yo voy a resonar y con quien yo voy a resonar dentro de la empresa
va a hablar de mi historia. Mi jefe o mi jefa puede ser la figura de autoridad, mi papá o mi mamá. Mis compañeros de trabajo pueden ser mis hermanos, con los que yo tengo rivalidad, con los que yo no me llevo bien o con los que tengo complicidad. Cuando voy a un empleo, ¿cuánto quieres ganar? Yo recuerdo que me decían, ¿cuánto quieres ganar? No, no sé lo que usted ofrezca. O sea, si yo tengo que saber mi valor, yo tengo que saber de mi conocimiento, de mi preparación, yo tengo que tener un valor, que me ofrezcan más o me ofrezcan menos, yo lo decida bien, pero yo tengo que saber mi valor. ¿Qué pasa cuando tú vas a una empresa? Y vamos a poner un ejemplo, tienes una herida de abandono, un padre ausente, una mamá que tuvo que trabajar, o un padre que nunca estuvo, o una mamá que se abandonó, porque aquí siempre le echamos, como dice, la carga emocional al hombre, pero hay mujeres que se van de una relación y dejan a los hijos por las condiciones que ellas hayan querido. Entonces, pero es como, para la mujer es como más atacada, ¿cierto? La mujer es como ¿cierto? más estigmatizada. Si es la mujer que se va de la familia y deja a los hijos, es como un pecado garrafal. O sea, el hombre Sí. se puede ir, es como más común, pero que se vaya la mujer en nuestra sociedad es, Es muy, muy, pecado, muy, es muy, grande. muy mal Entonces, visto. vas a ese empleo y vas con una herida de abandono y de rechazo. ¿Por qué? Porque mi papá me rechazó o mi mamá me rechazó y yo voy con mis heridas inconscientes. Llego a ese sitio laboral y allí empiezo a dar más de lo que me están exigiendo. Entonces, quiero aprender todo porque es lo ideal. Pero entonces, mira, alguien no puede quedarse, yo me quedo. Mira, hay que aprender y no te corresponde, yo lo hago. Y entonces vamos buscando la aprobación, el reconocimiento y la aceptación para sentir que pertenezco a un lugar y para llenar una propia herida. Entonces, yo genero una deuda, yo la genero, ellos conmigo, porque empiezo a quedarme fuera de mi horario, empiezo a ir a trabajar horas extra, van a meter, que es muy común porque yo también lo hice, sale alguien de vacaciones, no, yo lo cubro, no metan a nadie. Y estoy sobrecargada de trabajo, pero yo quiero que ellos vean que yo soy importante. Capaz. Estoy buscando una dependencia, que el jefe o la jefa o los directivos o donde yo me encuentre sientan que yo soy indispensable y así yo puedo sentir que pertenezco. ¿Qué pasa cuando ya pasa un tiempo y llega alguien nuevo y ves que toda la atención se va a esa persona? Tú te sientes rechazado. Yo tengo tiempo aquí y a esa persona le llegan los ascensos, a esa persona le llega un mejor aumento, esa persona tiene mejores condiciones. ¿Y qué pasa con mi valor y qué pasa con lo que yo he dado? Entonces empieza mi deuda. O sea, mira, yo tengo tiempo aquí, empiezo a reclamar mis derechos, pero no estoy mirando que hubo una parte de mí, volvemos al dar y al recibir, hubo una parte de mí que dio más de lo que ellos estaban dispuestos a darme a mí. Entonces, automáticamente yo genero una deuda con la empresa. Y es cuando esas empleados demandan, mira, yo tengo 28 años aquí. A veces la empresa que abusa de la persona, pero por la baja autoestima y la falta de valor, él permite el abuso. Entonces, ¿cómo se compensa eso? No hay manera. Ahí entra la compensación económica. O la empresa te paga una cantidad de dinero suficiente, o si tan sencillo te fuiste y te sentiste descompensado, tienes que hacer un cierre, porque las deudas se honran o se pagan. Y si son económicas, se deben cancelar. Si yo te debo un dinero a ti y tú estás muy urgida y yo no tengo la capacidad económica ahorita, yo te digo, mira, vamos a hacer un acuerdo, te pago quincenal, te pago mensual, pero te estoy cancelando. Pero si en mí está la capacidad de no pagarte de alguna manera y no te vuelvo a ver más, eso queda inconcluso y nos vamos a la historia ancestral. Ya eso es una deuda que queda en el árbol, que en algún descendiente va a venir a cancelar. Entonces yo tengo que honrar ese dinero que yo no te estoy pagando. Entonces, si nos vamos al área laboral, a mí me pasó, yo trabajé 11 años en una institución donde siempre el salario fue bajo, pero volvemos a que yo no me quería, no sabía quién era yo, no conocía mi valor, yo quería trabajar y fui escalando posiciones.
Y a medida, yo llegué al cargo de encargada, de gerente, pero con un bajo sueldo. La empresa económicamente no me compensó a mí. ¿Cómo hice la compensación para hacer el cierre? Mi familia se fue beneficiando porque era una institución de salud y mi familia se fue beneficiando de los exámenes, de los laboratorios, de las consultas y fue que yo pude compensar. Si el caso es que me botaron de una empresa, yo tenía 20, 25 años y di lo mejor de mi vida allí, me dieron la cantidad de dinero suficiente o no me la dieron, me toca a mí como adulto consciente asumir. Yo tengo que honrar ese trabajo donde estoy, porque una de las cosas que vamos a hacer otro live, que es cerrar ciclos, si yo no cierro el ciclo con esa empresa, yo me voy a llevar esa misma energía para la próxima donde yo esté y voy a generar algo parecido. Entonces, tengo que admitir y hacer una revisión interna y decir, cuando yo entré aquí, ¿era un niño emocional? ¿Era alguien buscando aprobación? ¿Era alguien que se sintió rechazado? ¿Fui alguien que dio más? ¿La empresa realmente me exigió, me pidió o yo lo quise hacer? A veces sentimos una pertenencia tan fuerte como una familia y hacemos una familia. Yo tengo el caso de una chica que ella traía una falta de atención de su papá. Encuentra a su mamá en la jefa, porque había dos jefes. En la jefa encuentra a su mamá que era descalificativa, siempre veía en ella un defecto, pero el papá en su casa hacía el equilibrio, el papá la hablaba con ella, trataba de solucionar. En su empleo consiguió lo mismo, su jefe era el que la motivaba, incluso la iban a despedir y el jefe la salvaba. Entonces, cuando el jefe lo despiden, ella no sabía qué hacer. Lo mismo que pasaba en su vínculo familiar. Entonces, hay que hacer una revisión. ¿Qué me pasó en esta empresa? ¿Será que yo busqué unos padres, busqué aprobación, busqué reconocimiento? ¿Realmente mi valor era alto o era bajo? Y si me cancelaron económicamente, hubo una parte del cierre, pero me toca hacer el cierre emocional, porque si no, yo soy la que voy a generar la deuda con esa empresa y me voy a llevar la deuda a mis otros empleos, a mis próximos emprendimientos, a todo lo que yo haga. Entonces hay que estar consciente. Y si estoy allí y estoy escuchando este programa y se están dando cuenta que están dando más de lo que están percibiendo, tienen que encontrar una manera de que sean compensados. Y si no, minimizar lo que están dando para que puedan hacer el equilibrio con lo que le pagan, con lo que hacen y mientras estén en ese lugar. Interesantísimo, Magda, todo lo que nos acabas de decir. Vamos a leer un poquito los comentarios. Por acaso Eni Lugo nos dice, creo que muchos en algún momento autoexcluimos. Yo en lo particular luché mucho para aceptar mi cabello crespo, pues siempre fui la de pelo malo. Sí. Ajá, eso siempre nos dicen a los que tenemos los pelos así churquitos. A ver, ¿qué más? Por acá la misma Zoeni nos dice, wow, mi papá dice eso. Él se unió a mi mamá porque yo venía en camino. Por aquí, 18. Yo que soy mamá en mi núcleo familiar. Rosángela Márquez, hola mi amor, ¿cómo estás? Feliz tarde. ¿Qué información importante están dando? Cosas que uno lo vive, pero no, ya va, que estoy ciega, pero no lo veíamos de esta forma, es muy cierto. Para eso es la educación, estos espacios nos ayudan muchísimo a tomar conciencia y a ver las cosas de otra manera. Me alegra muchísimo que estén viendo las cosas con una perspectiva diferente. Lo he dicho muchas veces, dice Génesis, a mis hijas, lo del sacrificio. A ver, otra vez. Le he dicho muchas veces a mis hijas lo del sacrificio. Lo del sacrificio que hago por darle las cosas. Pero no es momento de llorar ni de darnos cuchillazos. O sea, este espacio no es para eso. Este espacio es para reconocer las cosas que quizás no han ido bien. Nosotros todos venimos de esa historia. Todos. Algo cortico, a esa persona que está diciendo que le dijo muchas veces a sus hijas que se sacrificaba, a partir de ahora les va a decir, para mí es una decisión y un placer
contribuir para su libertad y su mejoramiento personal. Cambiar el verbo, tenemos que ir cambiando el verbo. Yo no fui perfecta, yo cometí muchos errores, yo también vengo de historias difíciles, yo también he llorado y toda la cosa, pero a medida que fui conociéndome y a medida que fui internalizando todas estas cosas y mirando todo como lo debo mirar y poniéndole el nombre a todo como es, porque nos encanta ponerle etiquetas. No, no es que tengo una herida con mi papá, es que tú sabes, a mí siempre me... No, eso es una herida con papá, eso es una herida con mamá, eso es un duelo con la pareja, eso es un cierre que no he hecho con la pareja, eso es una deuda que ese hombre tiene. Y es mirar todo y empezar a decir, a partir de ahora hago conciencia, es pararme en mi adulto, porque el niño emocional es el que exige una recompensa. Todos tenemos el niño herido y no se generan deudas emocionales si somos adultos. Somos niños emocionales hambrientos de amor, hambrientos de reconocimiento, hambrientos de pertenencia, hambrientos de que nos hagan felices. Solo el adulto dice, yo tengo un niño herido, yo vengo de esta familia, me han sucedido estas cosas, he tenido ciertas elecciones, unas acertadas y otras equivocadas en la pareja, pero a partir de hoy yo me voy a responsabilizar, no desde la víctima. Porque, ojo, la víctima trae su perpetrador siempre. Es como un cartelito que diga, voy por la vida diciendo, vengan, háganme daño. Lo dije en un programa de Los Límites. Vengan, háganme daño porque soy la víctima. La víctima siempre va a traer al que le haga daño. Por eso es que tenemos que ser adultos responsables. El adulto responsable pone límite, el adulto responsable asume sus consecuencias. El adulto consciente y responsable dice, decido, y lo que decida lo afronto y puede sostener culpa, puede sostener felicidad o puede sostener todo lo que le genere seguridad y bienestar a él. Sí, señor. Bueno, Saifi le contestó a Génesis, quizás te lo dijeron a ti primero. Lo importante es hacerlo consciente para no repetir el patrón. Por aquí, Mariela Ojalá. Saludos, mi querida Magda, Arelis Urbina. Yo también cargué con muchas deudas emocionales. Sí, señor. Hola, hija, te contesta Mariela. Ella es mi mejor amiga. Hola, mi querida amiga Ana Cedeño. Por aquí, perdón, dice Márquez Rosángela, un hombre narcisista. Yo lo viví. Es horrible. Sí, señor. Soénico pregunta, ¿cómo podemos saber quiénes somos? Es una pregunta súper profunda. Pero ¿cómo podemos empezar a saber quiénes somos? Digamos, ¿cuál es el primer pasito que tú ves que debemos dar los seres humanos para comenzar a saber quiénes somos? El primer pasito, porque eso es muy amplio, muy profundo, esa pregunta que nos hace Soini, típico de ella. Esa pregunta la iba a dejar para el final, pero vamos a hablar un poquito. ¿Cómo sabes tú quién eres? Háblame de ti, háblame de tus sueños, háblame de tus metas, háblame de tus heridas, háblame de tus ausencias, háblame de tus logros, háblame de tu valor. Así sabes quién eres. Yo hace unos días estuve con una chica en una terapia y yo le decía, dime 5 cosas que tú eres. ¿Quién eres tú? Dime 5 cosas. Y ella no sabía qué decir. Ella no sabía quién era. Nos perdemos en el dolor, nos perdemos en esa ausencia, nos perdemos en ese anhelo, en esas cosas que se quedaron en el camino y que por creencia pensamos que nos va a hacer feliz. Yo entendí con mis experiencias de vida que la felicidad son momentos. Esto es un momento de felicidad, esto es un momento de éxtasis porque esto me llena, porque yo descubrí que podía apoyar a otros, que yo podía ser esa lucecita, que primero fueron esas lucecitas para mí, porque yo fui bendecida, yo tuve muchas personas que me ayudaron y entendí que a veces requerimos ayuda. ¿Quién eres también? Una persona que pueda pedirle ayuda en un momento determinado. Porque voy a poner un ejemplo que yo siempre le digo a los pacientes. Yo soy el universo y tú tienes que pedir. O sea, yo te estoy escuchando a ti lo que tú vas a pedir. Y si tú me dices, no soy merecedora del amor,
no te doy amor para nada porque tu verbo me lo está diciendo. Pero si tú dices, yo soy Magda, yo soy una persona que ha aprendido a amarme, soy una persona que he integrado partes de mí, fragmentos de mi alma que estaban separadas, soy una persona que ahora sé qué es lo que quiero y para dónde voy, el universo me va a responder a la misma vibración de lo que yo creo que soy. Entonces, mirarse al espejo, un espejo físico o tu espejo del alma, poner esa versión de ti y preguntar, ¿qué es lo que no me gusta de esta versión? ¿Qué es lo que yo excluyo de esa versión? Porque cuando excluyo esa versión me estoy excluyendo yo, entonces yo no puedo mostrarme al mundo seguro, materializar mis proyectos, tener una buena pareja, conseguir un buen empleo, sentirme buen padre o buen madre. No, primero tienes que saber quién eres en tus luces y tus sombras y hacer esto, soy esta persona que tiene un mal carácter, pero que está aprendiendo a controlarlo, pero también soy esta persona humanitaria que me encanta ayudar a la gente. Todo eso soy yo, lo uno, y cuando tú logras integrar tus sombras y tus luces, que mucha gente no sabe cómo se hace, pues mirando las dos versiones de ti y decir, esas dos cosas soy yo. Así empezamos a saber quiénes somos. Gracias, Magda. Por acá Alessandro Salcedo nos dice demasiado todo lo que están diciendo. Ojalá y la persona que quisiera ver esto lo viera. Bueno, grabado se lo manda. Sí, grabado, que sea grabado, no sé, en diferido. Bueno, pero bueno, se lo mandamos. Bueno, Magda, vamos a un último comentario y vamos cerrando ya porque ya ni siquiera sé cuánto tiempo llevamos. Soeni dice, de eso no se habla, Magda. Aún se cree que a los hombres no le pasan esas cosas. Dice Sí, Génesis, a mi esposo espera que yo le busque la ropa cuando vamos a estar fuera de casa unos días. Ay, Dios mío, aquí como que salieron varios chaparrazos. sí. Ahí Guilarte dice, yo soy la mamá de mi pareja, entonces. Sí, señor. Saludos, ¿veis? Saludos, saludos, saludos. Bueno, Magda, para ir cerrando, hay una última deuda que es muy importante y pocos la vemos. Yo nunca la había visto de la manera en que me la explicaste ese día que estábamos conversando acerca de este live. La deuda espiritual. ¿De qué se trata esto de la deuda espiritual, Magda? Mira, yo recuerdo que en mis inicios, cuando hacía retiros, me decían, vamos a hacer una carta y escríbele a Dios todo lo que le quieras decir. Nosotros nos molestamos con Dios porque sentimos que Él es injusto. O sea, ¿cómo es posible que me pasen estas situaciones? ¿Cómo es posible que tú no me protejas o que no me adviertas las cosas que voy a hacer? Entonces nuestra primera deuda está con Dios. Hay una película que se la recomiendo a todo el mundo que se llama La Cabaña. No sé quién es el autor. Esa película cambió mi vida. Yo la vi 5 veces por una situación bien fuerte que nos sucedió a nivel familiar. Esa persona, por lo que sucedió, no la voy a contar para que la vean, lo que le sucedió, él estaba profundamente resentido con Dios porque pensó que era injusto lo que a él le había pasado y él se desconectó de Dios, se desconectó de la fe, se desconectó del amor y tuvo que pasar muchos momentos y aquí vamos a hablar de algo que pocas personas saben. Dios es padre y madre. Dios tiene las dos energías. Padre porque sostiene, porque protege, porque da seguridad. Madre porque da la contención, porque da el amor, porque da la ternura. Entonces, cuando nosotros... Es todo en uno. Dios es todo en uno. Todo en uno y muchas personas, muy pocas personas lo saben. Cuando yo voy no voy a hablar de religión, porque no se trata de religión, es de lo que pones o el poder que entregas en la religión. Hablemos de que tú eres una persona que te falta apoyo, que tú siempre has necesitado el apoyo. Cuando vas a alguna parte, iglesia, templo, no sé, tú dices, la persona que está allí
me va a dar a mí el apoyo o me va a dar lo que yo requiero. Obviamente son personas que saben trabajar las emociones y dependiendo de sus propias heridas, de sus propias creencias y de la intención que él tenga o ella tenga, van a trabajar tu emoción y te van a hacer pensar que tú dependes de ellos. Voy a poner un ejemplo claro. Yo estuve por varios 5 o 6 años con un grupo de sanación. En ese grupo yo vengo de una herida de un padre muy, muy controlador, muy fuerte. Por lo tanto, yo siempre buscaba la aprobación de mi papá por todo lo que le había contado. Esa persona era una figura de autoridad fuerte. Él me enseñó muchas cosas de las cuales hoy yo las agradezco, pero de alguna manera entregamos el poder a esa figura y esa persona empieza a dirigir tu vida espiritualmente. Te dice cómo vestirte, qué puedes hacer y qué no puedes hacer, dónde vas o no puedes ir, te tienes que quedar aquí, tienes que entregar una cantidad de dinero y eso genera una deuda espiritual. ¿Por qué? Porque esa persona de alguna manera te puede estar utilizando. Volvemos a la pregunta, cuando yo sé quién soy, qué es lo que quiero y yo me hago responsable de mis heridas, yo digo, ya va, esto a mí no me está gustando. Yo siempre he dicho, si yo voy a una iglesia, en una célula, una reunión, a donde yo vaya, y yo me vengo cansada, con fatiga, con flojera, ahí no hubo conexión de nada. Pero si yo me vengo feliz, llena y con paz, ahí hubo conexión. Para no generar una deuda espiritual, yo no le puedo entregar mi vida, mi poder y mi decisión a otro. Somos personas, todos los que decidimos apoyar a la humanidad o ayudar a la humanidad, somos personas que primero tuvimos que pasar por un proceso para poder entender y tener empatía con el otro. Pero no somos responsables ni somos salvadores, nadie salva a nadie. Y cuando yo empiezo a tener de alguna manera un recelo con esa persona, yo fracturo mi conexión espiritual y ahí se genera una deuda. ¿Por qué? Porque siento que Dios no me advirtió, que Dios no me dijo. Entonces es importante, yo recuerdo que esa persona me decía dónde ir, cómo no ir, incluso yo no quería estar en un lugar. También hubieron personas que a nivel espiritual yo no tenía dinero para ir a eventos, me pagaban los eventos, me daban comida, me quedaba en su casa. Y resulta que llegó un momento en que ya yo no quería estar con ellas, pero yo tenía una deuda espiritual con ellos porque eran las personas que me guiaban y eran las personas que me apoyaban. Y yo decía, yo no les puedo hacer eso. Primero estaba en deuda conmigo porque mi alma me está diciendo, hey, ya es hora de salir, cerrar ese ciclo. Y yo pegada ahí, volvemos a lo mismo, como yo le compensaba a esa persona lo que había hecho por mí. Y me hacía creer de alguna manera, mira, si tú te vas del grupo, si ya tú no estás en el grupo, te van a empezar a suceder cosas. Pero como yo era una niña emocional y yo pensaba que allí yo estaba elevando mi espíritu, no, yo estaba perdiendo mi poder. Y cuando salgo de allí, es cuando me toca trabajar esa parte y me toca reconciliarme con Dios. Una cosa muy dura y difícil en la vida de aceptar es una partida física de un familiar. Y ahí no, lo primero que hacemos es mirar para arriba y decir, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué me hiciste esto? Y resulta que Dios vive dentro de ti y que cada uno tiene un destino. Pero sobre todas las cosas entender que no podemos entregar el poder a nadie, por mucho que lo querramos, por mucho que haya hecho. Volvemos a lo mismo, no puedo aceptar que me den más de lo que yo puedo dar, porque estoy generando una deuda. Entonces yo me di cuenta que esa persona manejó mi emoción, porque yo era una niña emocional buscando reconocimiento de su papá, y mi parte espiritual, de alguna manera yo me desconecté. Me costó un trabajo muy arduo, volver a conectarme con todo lo que era a mi fuente. Pasa mucho en la iglesia, pasa mucho con que, mira, tenemos que dar tanto, ajá, pero yo puedo dar tanto. No es que hay que dar tanto, ahí no hay, estás generando una deuda, vendes todo, dejas de comer para dar el dinero o el diezmo, como llaman. Entonces, esa película, cuando yo vi La Cabaña, me dio a entender y empecé a revisar. Cuando estuve en metafísica, generé una deuda, cómo vi a la persona, a la figura o al guía espiritual. Entonces, si también tú estás bravo con Dios, ¿cómo puedes compensar eso? Yo en mi terapia le digo,
un minuto para pelear con Dios. Y la gente, ¿cómo? Suelte todo lo que tenga, porque tenemos que vaciar. Tengo que vaciar mi rabia. Padre, todo lo que sea figura masculina tiene que ver con mi papá. Si yo me pongo brava con mi jefe, si me pongo brava con Dios, si me pongo brava con mi esposo, estoy hablando de mi padre. Figura Exacto. femenina. Si me pongo brava con la Virgen, para lo que creen la Virgen, o con la parte femenina de Dios, si me pongo brava con la jefa o con un empleado, estoy hablando de mi madre. La figura, la energía está bien especificada. Entonces, hay que revisar cómo estoy yo en la parte espiritual. Si tengo un guía espiritual, ¿cómo? ¿Con qué ojos yo lo estoy viendo? Porque si no salimos diciendo, me estafaron, hay momentos de personas que dicen, hasta me violaron. Y eso es ceguera espiritual. Y entonces ya ahí no hay conexión, ya ahí no hay creencia y se acaba la parte espiritual. Entonces, esos temas, primero, son delicados de tocar. Y segundo, las personas a veces la entienden, a veces no la entienden. Yo ahora, no es que no creo en la iglesia, sí creo en la iglesia. Cuando me provoca y siento que requiero esa contención, voy a la iglesia. Pero yo oro con Dios, peleo con Dios, le reclamo a Dios, me reconcilio con Dios y trato de no generar deuda. Otra cosa, si yo prometo algo a Dios, sí, a los ángeles, a los arcángeles, yo prometo algo y no lo cumplo, señores, ahí hay una deuda espiritual. Y nos encanta prometer, Señor, ayúdame, que si yo salgo de este proceso, yo te prometo que voy a cambiar. Y no cambiamos. Ya ahí hay una deuda de tu alma arriba, con Dios, con la conexión. Un sentimiento incómodo que se siente aquí, pero que no encuentro. Hay mucha gente, Magda, que uno consigue en terapia que está muy enojada con Dios, tal cual como tú lo estás diciendo. Sí, sí. Pero por esa misma religiosidad, que es la cuestión terrenal, las doctrinas, soy incapaz de decirle a Dios esto, esto y esto y esto, pero si es verdad que Dios conoce nuestro corazón, pues ya Él sabe que estoy enojado con Él. Ya Él Y lo sabe. esto es liberador. Mira, cuando yo lo hice la primera vez, yo no entendía. Yo decía, me va a castigar. Mi creencia, Dios te va a castigar. Dios es una energía que vive en ti, que está dentro de ti. Dios puede ser tú, puedo ser yo, porque te digo una palabra, porque te doy una comida. Dios puede ser el que te toma la mano. Estás en un hospital y necesitas un teléfono y te lo están dando. Ahí está Dios contigo. Entonces no tenemos que romantizar a Dios. Dios es una energía, pero tenemos que tener cuidado a quién le entregamos el poder en la parte espiritual. Hay demasiados vampiros energéticos, profetas falsos, personas que dicen ser espirituales. Una persona espiritual jamás te va a pedir que hagas algo que tú no quieres hacer, que tú no estás preparada a hacer. Yo le digo a mis pacientes, ¿quieres hacer terapia? Bueno, sí, no, vamos a hacer algo. Cuando tú estés preparado, tú me llamas. Yo no puedo forzar a esa persona a hacer algo. Yo no puedo abrir un proceso de alguien que tiene un dolor encapsulado. Yo tengo que empezar a medida que esa persona se vaya abriendo. Entonces, la espiritualidad es algo muy amplio, pero hay que tener cuidado a quien yo le entrego mi poder. Mi poder es emocional, mi poder de pensar, mi poder de accionar. Eso es tan clave en la vida, con pareja, con amigos, con familia, con trabajo. Poder espiritual, poder del verbo, poder de pensar y sobre todo el poder de decisión. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Magda, sobre todo con esto último. La espiritualidad no es es algo, no es una sola cosa porque es propio de cada persona, de cada individuo. Cada individuo tiene sus propias creencias, tiene su propia manera de pensar, de sentir, de conectarse con algo mayor, tiene Exacto. sus propios nombres, sus propias doctrinas, sus propios dogmas. Y aquí no estamos para criticar nada de eso en lo que las personas creen. Pero eso sí, lo que le estamos diciendo, y Magda aquí se los está ratificando, es ojo pelado con las personas que quieren manipular en nombre de la espiritualidad, en el nombre de Dios, y hacer creer cosas que quizás no son reales,
pero que como yo estoy ciega porque amo este nuevo ambiente en el que estoy, me parece maravilloso, sentí sanidad dentro de mí, entonces soy muy vulnerable a caer en situaciones que no son muy cómodas y por eso es que existen, eso lo que tú dices, tantos vampiros emocionales que nos chupan la energía, que no nos sentimos bien en el sitio donde estamos, que hay gente que ha sido víctimas de abusos en muchos de estos centros, que le piden dinero, no en todos los casos, no estoy generalizando, estoy hablando de casos muy puntuales, pero sí han habido casos de personas que les piden dinero, el dinero que no tienen, y se los han dado porque están vulnerables emocionalmente, porque así es la religión. Emocionalmente se disparan muchísimas cosas porque uno se siente bien ahí donde está y con lo que está haciendo. Magda, ¿cómo sé yo que una deuda emocional está saldada? Porque me quedó resonando mucho eso, porque me tocó me metió el dedo en la llaga mucho eso de la deuda hacia los padres. ¿Cómo yo que ya mi deuda está saldada y que ya yo no tengo que estar viviendo y tratando de compensar todo lo que o mi pareja o mis padres o mis ancestros hicieron o en el trabajo? ¿Cómo sé yo que ya mi deuda está saldada o cómo hacer para saldarla y no sentir esa incomodidad de estar todo el tiempo haciendo algo para compensar? Bueno, mira, el medidor está aquí, nuestro corazón, nuestro sentir. Primero es esa revisión, porque vuelvo y repito, me invitas a un live y yo digo, quedo en deuda con Dalia. De verdad estoy súper agradecida. Y siento que te tengo que pagar de alguna manera, lo siento aquí adentro, siento incomodidad, siento angustia, siento dolor, te llamo todos los días, o sea, mi medidor es aquí adentro, empiezo a sentir que algo en mí no está en equilibrio y que yo tengo que compensar, pero si nos damos las gracias, mira, agradecida contigo y chévere, y yo vuelvo a hablar contigo y aquí no sucede nada, ya por lo menos hice consciente mi deuda y la puedo manejar. Yo siempre he dicho que en el camino espiritual esto no es así, que hago una terapia y mi vida se acomodó, que me hago consciente. ¿Tú sabes cuánto tiempo pasó para que yo me hiciera consciente de mis heridas? Mucho tiempo, tuve que vivir muchísimas cosas, pero cuando tú dices, ay, eso me cayó la locha, realmente yo estoy siendo la niña o el niño herido en la relación con la pareja. Cuando yo veo a mis papás, vamos a hablar en el orden que vinimos, cuando yo saldo mi deuda con los ancestros puedo mirar de dónde vengo, puedo ver la exclusión, la repetición, puedo ver incluso la reparación que estoy haciendo, puedo mirar mi historia, la parte dolorosa de mi historia y aún así decido trabajarla. Ahí ya yo empiezo a cerrar la deuda adentro, porque la deuda no se cierra con nadie, se cierra con nosotros mismos. Nos venimos con nuestros padres, me hago consciente de que mi mamá con esas frases que me decía, fue un programa que yo hice dentro de mí que dije, va a ser impagable, hasta el último día de mi vida me voy a sacrificar, porque ahora le voy a dar a mi mamá desde mi sacrificio, porque estoy entregando lo mismo que me dieron de alguna manera, sacrificio. No, mamá te amo, papá te amo, estoy agradecido profundamente porque este ser que está aquí le debe la vida a sus padres, pero hago algo importante con mi vida y que es algo importante, me sano, me sano, me amo, porque no nos amamos, no sabemos amarnos, ponemos el amor en otro lugar, entonces me amo primero, empiezo a sanar mi herida contigo, lo que yo siento que tengo que pagar, y te voy a dar desde el lugar de hijo. Cuando yo veo que le digo a mi mamá, esto es lo que te puedo dar económicamente, pero es que no me alcanza. Si yo estoy en mi lugar de hija, digo, bueno, mamá, tienes que esperar la próxima quincena. No salgo a endeudarme, no salgo a quitar prestado, no salgo a vender nada, porque es que le tengo que dar a mi mamá desde la angustia, desde el dolor. En ese momento, cuando tú sin culpa, y si sientes culpa, dices, bueno, todavía me falta trabajar, pero voy encaminada. Mira, mamá, esto es lo que te puedo dar ahorita, porque tienes una vida propia, porque tienes gastos, porque tienes sueños, porque también tienes que
elegirte a ti. No nos elegimos, esperamos que otros nos elijan a nosotros. Si nos vamos a la relación de pareja, puedo mirar lo que yo di de más y siento que él no me va a pagar. Entonces, ¿cómo hago? Las parejas conscientes hablan de su descompensación, hablan de su fractura. Y si yo no puedo sentarme a hablar con esa persona es porque uno es el niño y otro es el adulto, o los dos son los niños, y no pueden tener una conversación adulta y madura para ver dónde está la fractura. Entonces, ¿cómo compenso? A veces la gran compensación es irme de la relación, porque es que no me vas a poder pagar todo y yo me siento en deuda. Y la única manera de yo sentirme compensada es volver a iniciar mi vida, sanarme, reconstruirme y empezar otra historia conmigo o con otra persona. Si nos vamos a la parte laboral, tengo que realmente reconocer, yo di más de lo que me pidieron o yo permití que abusaran de mí, igual estoy dejando que el otro me exija más de lo que yo puedo dar. Es hacer esa conciencia, sin engañarnos, sin justificarnos. Mira, yo hablo mucho en las terapias del desnudarse emocionalmente. Cuando nos desnudamos emocionalmente no podemos mentirnos. Yo siempre le he dicho, Señor, tú me ves, veme, y a ti yo no te puedo mentir. Así somos nosotros. Cuando tú te miras, tú no te puedes mentir. Yo te puedo mentir a ti, tú me puedes mentir a mí, pero no nos podemos mentir cuando nos estamos viendo. Entonces, es decir, ¿cómo compenso yo? ¿Cómo empiezo a compensar? Bueno, hablo con mi jefe, me das un aumento y si no me da un aumento, entonces si me siento desvalorizado y estoy empezando a sentir mi valor, digo, ya mi tiempo en este lugar se está terminando. Entonces me voy con otra conciencia a otro lugar y cuando vea las señales que siempre la vida me va a poner pruebitas para ver si realmente yo me estoy amando, queriendo y respetando, digo, ya va. Eso yo lo pasé en aquel lugar. Y es incluso saber, voy a tener un tiempo, que es mi tiempo, no es el tiempo de nadie, para yo poder compensarme y esperar tal vez que me compensan. Y a nivel espiritual es saber que hay personas muy preparadas que nos enseñan a conectarnos, que son instrumentos y que te enseñan a conectarnos, te enseñan a tener fe, a aprender a hablar con Dios, porque a veces hablamos de una manera tan atropellada que bueno, no hay palabras bonitas, porque en el momento que tú le digas, Señor, aquí estoy, por favor, ayúdame, eso es suficiente si te lo conectas del corazón. Pero es reconocer que cuando voy a nivel espiritual, ¿cómo voy? Voy como niña, como adolescente, o voy como un adulto. Cuando siento también que no hay una compensación energética, sobre todo energética, y luego empiezo a ver una descompensación, sea monetaria, sea en esfuerzo, yo tengo que poner un límite y decir, ya va, yo aquí me están pidiendo más de lo que puedo dar o me están exigiendo que dé más de lo que yo puedo dar. Y a la final, con quien te vas a encontrar es contigo mismo, porque cuando tú vas a poder decirle a alguien, mira, ya va, yo sé quién soy, sé lo que merezco, sé mi valor, puedo contener y sostener a mi niño interior hasta que yo tome la decisión de sanarme. Puedo sostener y contener a mi adolescente hasta que yo pueda sanarme y puedo ser esta persona, ser este hombre o esta mujer, aceptarme como soy y poder pedir ayuda. Yo siento que el mayor acto de amor que tú tienes contigo mismo cuando tú haces conciencia de lo que requieres para mejorar tu vida es pedir la ayuda. Y no puede dar vergüenza. Yo recuerdo a alguien que me dijo que quiero mucho y que me ha apoyado mucho. Me dijo, yo pensaba que pedir ayuda era signo de debilidad. Como hombre yo decía, no chico, yo no soy loco, yo no voy a estar pidiendo ayuda. Y me dijo, y llegué a ti, y llegué a las terapias, y me di cuenta que todas las personas requieren terapia. Entonces, siento que eso es básicamente, y sobre todo, la autoevaluación. ¿Qué me debo yo? Me debo estudios, me debo paseos, me debo sonrisas, me debo amor, me debo abrazos, me debo canciones, me debo ropa. ¿Qué me debo? Y esas deudas vienen del niño interior y del adolescente, porque yo trabajo niño y adolescente, porque a veces la herida no está en el niño, está en el adolescente y a veces viceversa. Entonces, ¿qué es lo que me debo? O sea, ¿qué es lo que yo puedo darme? Porque ya mi papá y mi mamá no me lo van a dar, mis hermanos no me lo van a dar. Y cuando yo entiendo que afuera no están las soluciones, la empiezo a buscar adentro. Bueno, Magda,
Perdón, muchísimas gracias por este maravilloso espacio, con esta conclusión que nos acabas de dar, de ir a terapia, trabajar nuestro niño interior, nuestro adolescente. ¿A quién le gustaría un taller con Magda? A ver, corazoncitos, 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 corazoncitos. Magda vive en Maracay, estado Aragua, pero sé que estaría dispuesta a hacer algo porque este espaciecito de una hora se nos hace corto para tantas cosas. Quisiéramos comentar todo lo que nos escriben por aquí. Endrid, un fuerte abrazo, dice que excelente espacio para visualizar nuestras historias. Alessandro da las gracias por toda esta información y que como quisiera que su amiga viera esto. Saludos a Jocelyn J, a Jerly, bendiciones, abrazos, mi amiga querida Ana Cedeño. Yo tengo muchas deudas emocionales con mi querida amiga Ana Cedeño. Un buen café puede saldar las deudas, una buena salida. Intenso, dulce, Laura Agudo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Si desean algo más largo, algo bueno, podemos hacer algo por Zoom, donde hagamos ejercicios, ¿verdad que sí, Magda? Ejercicios de sanación, si tenemos algunos de estos tipos de deudas y que podamos saldarlas y sentirnos más cómodos en el alma, sería súper genial. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Hola Andrea, besitos, bendiciones a todos los que estuvieron participando activamente. Vamos a dejar guardado en mi perfil esta conversación. 1000 abrazos, Magda, muchísimas gracias. Gracias. Ya me diste la idea para hacer otro live sobre cerrando ciclos. Eso hay que hacerlo, que es muy importante. Muchísimas gracias a todos por su participación. Los quiero muchísimo y estamos en contacto por nuestro grupo vía WhatsApp, Despertando Conciencia. Si no tienes el link, nosotros escríbenos por el DM de Magda puede ser, si los que se están conectando por el lado de Magda, y yo le envío el link para que se una a este grupo donde mandamos información interesante y estamos publicando todo sobre nuestros eventos. Y bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Besos y bendiciones, Magda. Gracias, te quiero a ti. un montón, te quiero un montón. Te quiero mucho. Besitos. Saluda a tu esposo, también lo quiero. Ese está por ahí, ese está por ahí. Saludos a todos. Sí. Chao. Gracias, chao.